A lo largo del 2024, el Papa Francisco enfrentó diversos problemas de salud que requirieron atención médica especializada. Más adelante, más precisamente el 14 de febrero del 2025, el hombre de 88 años fue ingresado al Hospital Gemelli de Roma debido a una infección respiratoria compleja de origen viral, bacteriano y fúngico. Lo avanzado de su edad y el evidente deterioro físico que los fieles de todo el mundo habían podido observar en los últimos tiempos hicieron que la preocupación no solo fuera inminente, sino que creciera minuto a minuto. Abundaron las oraciones por su salud y un clima de tensión general. Además, los informes constantes sobre su evolución daban la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Primero se dijo que Francisco estaba dando batalla a la enfermedad y la esperanza colmó cada rincón. Sin embargo, menos de 48 horas después, el mismo Vaticano confirmó que su estado era crítico. Todos los fieles contuvieron el aliento y se prepararon para lo peor. Pero no nos adelantemos. Las vidas y acciones de quienes supieron ocupar el llamado trono de San Pedro son puestas bajo la lupa del escrutinio público, y cada uno de quienes pasaron por allí tuvieron sus propias características. Francisco I, el Papa argentino, fue para muchos el renovador de la fe, pero hubo quienes pensaban que su pasado podía condenarlo, como le ocurrió en cierta medida a su predecesor, el alemán Joseph Aloysius Ratzinger, que ocupó la máxima jerarquía eclesiástica con el nombre de Benedicto XVI. Sus posturas polémicas en asuntos de la más urgente actualidad lo colocaron en el ojo del huracán en tiempos en que la sociedad exigía posicionamientos claros por parte de sus líderes. Más allá de las tradiciones, lo que parece evidente es que Francisco sí fue el último y ambiguo representante de una institución que, según muchos, está llamada al cambio o a la desaparición. ¿Fue Francisco un papa a la altura de lo que necesitaba la Iglesia para afianzarse en el siglo XXI? ¿Hubo en su juventud una mancha que se esforzó por ocultar? Tratar de dar respuestas a estas y otras preguntas nos va a llevar hasta el 21 de abril de 2025, el día que murió Francisco I. ¿Creen ustedes que se avecina un cambio en la Iglesia o quizás en el concepto mismo de la religión a partir de ahora? Si quieren más historias relacionadas a los papas, pueden escribir Vaticano en los comentarios. Pero mejor, comencemos por el principio. Jorge Mario Bergoglio nació en el barrio porteño de Flores un 17 de diciembre de 1936. Fue el primer hijo de un matrimonio muy parecido a las miles de familias que estaban formándose en el país en aquellos tiempos. Su padre fue Mario José Bergoglio, que había nacido en Italia, en la provincia de Asti, en 1908. Cuando el fascismo avanzaba sobre Europa, el sujeto decidió cruzar el océano y construir su futuro en Argentina. Trabajó como empleado de ferrocarril y en su nuevo hogar conocería a Regina María Sibori, también hija de italianos inmigrantes. Además de Jorge, Mario y Regina, tuvieron otros 4 hijos, y todos fueron educados en la tradición católica. Jorge fue bautizado la Navidad de 1936 en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos del barrio de Almagro, en Buenos Aires. Sus primeros años escolares fueron de la mano de la orden salesiana en el colegio Wilfrid Barón de los Santos Ángeles, pero sus estudios secundarios fueron en una escuela industrial en la que egresó por un título de técnico químico. La vocación religiosa no era central aún, pero quienes lo conocían sabían que una gran parte de su vida interior giraba alrededor de una vigorosa fe. Además de recibirse, su flamante título le permitió conseguir un trabajo en el laboratorio Hicketeer-Bachmann, donde hacía análisis bromatológicos. Pero el inquieto joven no quería quedarse allí para siempre. Antes de que pudiera poner el ojo en su próximo paso, en 1956, una infección pulmonar aguda, probablemente una neumonía severa con absceso pulmonar, puso su vida en riesgo. Una operación riesgosa logró ponerlo a salvo a costa de extirparle la parte superior del pulmón derecho. Aunque la cirugía fue extremadamente compleja para la época, el pronóstico era excelente. Todos coincidieron en que no debería tener problemas respiratorios derivados de la intervención, ni tendría ninguna disminución en su capacidad respiratoria. Solo debía preocuparse en el improbable caso de que se topara con una enfermedad que volviera a comprometer ambos pulmones, algo como una neumonía bilateral. Apenas meses después, en 1957, Jorge Bergoglio ingresó al seminario del barrio Villa Devoto y al noviciado de la Compañía de Jesús. Tenía 21 años, sabía que se había salvado gracias al labor de los médicos, pero también tenían claro que toda la experiencia le había demostrado la fragilidad de la vida. Había decidido sin más que no tenía tiempo que perder. El noviciado duró 2 años, después de los cuales Jorge viajó a Chile para terminar el juniorado en la Casa de Retiro San Alberto Hurtado. Allí estudió latín, literatura griego e historia para convertirse él mismo en docente.
Durante 2 años, desde 1964 a 1966, enseñó psicología y literatura en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe. En esa misma cátedra se encontraría con Jorge Luis Borges, quien dictó un seminario sobre literatura, moderado por Bergoglio. Sin embargo, aunque se sintiera honrado por la presencia y la envergadura del escritor de la Aleph, sus ideales políticos estaban en las antípodas, y fue así como surgió la organización llamada Guardia de Hierro. En 1966, el golpe militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía derrocó al presidente constitucional Arturo Illia e instauró una dictadura autodenominada Revolución Argentina. Una de las primeras acciones del gobierno de facto fue la intervención de las universidades, lo que culminaría en uno de los capítulos tristemente célebres de la historia reciente de la Argentina, la llamada Noche de los Bastones Largos, el 29 de julio de 1966. Fue cuando la Policía Federal irrumpió en la Universidad de Buenos Aires y reprimió violentamente a los estudiantes y profesores que protestaban contra la intervención. Así surgió la Guardia de Hierro, una organización peronista que militaba en las sombras desde el golpe militar de 1955, que derrocó al presidente Juan Domingo Perón. La Guardia de Hierro tenía una marcada inspiración católica y nacionalista, con una estructura verticalista similar a una milicia y con una amplia participación silenciosa en sindicatos y universidades. En 1966, Jorge Bergoglio tenía influencia dentro de la Universidad del Salvador, una institución vinculada a la Compañía de Jesús. Junto con otros jesuitas, ejerció el rol de director espiritual de jóvenes católicos que se incorporaban a la Guardia de Hierro. Aunque la agrupación tenía un objetivo fundamentalmente político, se la ha asociado varias veces con otras células revolucionarias que abogaban por la lucha armada, algo que la historia se ha esforzado en desmentir. Pero sus estudios continuaban y su carrera proseguía. Desde 1967 a 1970, Jorge estudió teología en la Facultad de Teología del Colegio Máximo de San José. Al fin recibió las órdenes sacerdotales el 13 de diciembre de 1969. Tenía 33 años de edad. Pasarían 6 años de estudios y avances en su carrera, hasta que llegó el período siniestro que años después lo pondría en una posición comprometida, cuando ya ocupara la máxima autoridad en Roma. El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe de Estado derrocó a la entonces presidente María Estela Martínez de Perón. Esta vez, la avanzada militar recibió el nombre de Proceso de Reorganización Nacional. Jorge Rafael Videla asumió el cargo de presidente de facto y encabezó la Junta Militar junto al almirante Emilio Eduardo Macera de la Armada y el brigadier general Orlando Ramón Agosti de la Fuerza Aérea. El proceso de reorganización nacional es conocido como una de las etapas más siniestras y confusas de la historia argentina. En el periodo que abarcó desde 1976 hasta fines de 1983, la democracia se suspendió y los derechos constitucionales desaparecieron, por lo que quizá nunca se sepa a ciencia cierta cuántas víctimas y qué atropellos se cometieron. En ese marco, varios sacerdotes desaparecieron, víctimas de tortura y del encubrimiento oficial. El futuro papa, en ese momento a cargo de los jesuitas de la provincia, no dudó en actuar en el caso de la desaparición y torturas a los jesuitas Orlando Iorio y Francisco Jalix. Ambos habían sido secuestrados el 23 de mayo en la villa del Bajo Flores, donde realizaban trabajo pastoral. Fueron retenidos y torturados durante 5 meses en la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, hasta su liberación en octubre de 1976. Bergoglio se entrevistó con Rafael Videla y Macera, abogando por su liberación. Y es en este punto que años después, durante la revisión de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el proceso de reorganización nacional y el desempeño de los personajes públicos de la época, el nombre de Bergoglio volvió a surgir. Sus detractores apuntaron a que Bergoglio había realizado los reclamos por la situación de Iorio y Jalix más como un trámite burocrático y para guardar las apariencias, pero que en realidad no habría dado su mejor esfuerzo para lograr la libertad de los 2 jesuitas secuestrados. No obstante, aunque no se supo hasta mucho más tarde, Bergoglio había organizado una red clandestina para que los perseguidos por la dictadura pudieran huir a Brasil. Escritores, religiosos e intelectuales acudieron a esta organización para poder salir del territorio en el que tenían una sentencia de muerte asegurada. Entre 2007 y 2011 declaró 2 veces como testigo en los juicios de la mega causa ESMA. Para ese entonces, ya su reputación estaba en alza y todos pronosticaban un gran futuro para él.
Bergoglio fue consagrado obispo titular de Oca el 20 de mayo de 1992 y arzobispo coadjuntor de Buenos Aires en 1997. Como arzobispo asumió también el título de primado de la Argentina y gran canciller de la Universidad Católica Argentina. En 2001 el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal, integró diversos organismos vaticanos y fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina entre 2005 y 2011. Durante su gestión impulsó la beatificación de los padres palotinos, asesinados en 1976. A pesar de su compromiso con las causas piadosas, tuvo enfrentamientos con gobiernos democráticos como los de Néstor y Cristina Kirchner, ya que no aprobaba el impulso del matrimonio igualitario, proponiendo por su parte la unión civil, en donde los sacramentos no se vieran en juego. Al cumplir los 75 años, presentó su renuncia al arzobispado, proyectando retirarse a un hogar sacerdotal, pero los designios eran otros. En el cónclave del 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, el cardenal Bergoglio fue considerado papable y habría obtenido unos 40 votos, quedando detrás de Joseph Ratzinger, quien fue elegido y tomó el nombre de Benedicto XVI. Se especula que Bergoglio pidió a los cardenales que no votaran por él, pero debido al secreto absoluto del cónclave, es una información que no puede confirmarse. En 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, se llevó a cabo un nuevo cónclave, donde Bergoglio fue visto como un candidato reformista. Aunque no era de los favoritos, el 13 de marzo de 2013, en la quinta votación, Bergoglio fue elegido papa, bajo el nombre de Francisco, convirtiéndose en el primer pontífice americano, jesuita y del hemisferio sur. Pronto sus actitudes serían revisadas en detalle, y cada paso comparado con sus antecesores. Su cercanía con los gobiernos de estirpe peronista en Argentina siempre fue criticada, pero sus convicciones tradicionalistas también seguían firmes. Sin embargo, la actualidad que le tocó enfrentarla exigía respuestas más concretas, como definir la postura ante los casos de abuso que involucraban sacerdotes. En 2018 defendió inicialmente al obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrir abusos, pero luego pidió disculpas y aceptó su renuncia. Luego, convencido de que la Iglesia debía levantarse ante la urgencia de una situación tan terrible como controversial, implementó medidas como la abolición del secreto pontificio en casos de abuso y la creación de la Comisión para la Protección de Menores. Esta última, sin embargo, siempre ha estado en entredicho a causa de su cuestionable efectividad. Y si se trataba de asuntos de actualidad, la comunidad LGBTQ también estuvo dentro de esas realidades, de las que se esperaba una clara postura por parte de Francisco, pero el hombre siempre logró evitar una declaración definitiva. La tensión con la opinión pública ha querido ser aliviada con frases como "¿Quién soy yo para juzgar?", que solo dijo en alguna ocasión refiriéndose al tema. Francisco ha llegado a apoyar legislaciones que protegen a las parejas del mismo sexo, pero al mismo tiempo se ha manifestado firme en la doctrina tradicionalista de la Iglesia, que considera las relaciones homosexuales como un pecado. A su vez, durante su papado, ha criticado la ideología de género y se ha opuesto a la bendición de uniones homosexuales dentro de la Iglesia. Esto se debe a su adhesión a la doctrina católica, aunque sí ha promovido un enfoque pastoral más inclusivo. En definitiva, dice los críticos que hizo menos de lo que se reclamaba, pero más que otros pontífices. Para comprenderlo mejor, en la exhortación apostólica Amoris Laetitia de 2016, Francisco abrió la posibilidad de que personas divorciadas, vueltas a casar, recibieran la comunión, lo que fue criticado por cardenales conservadores. El nuevo papa parecía acorralado por las opiniones. También se ha esforzado en suavizar el enfoque de la Iglesia sobre el aborto, el control de la natalidad y otros temas sensibles, generando resistencia en algunos grupos eclesiásticos. En el año 2018 el Vaticano firmó un acuerdo sobre el nombramiento de obispos con China, algo que fue escandaloso para gran parte de la curia, al considerar que ese acuerdo implicaba una concesión al Partido Comunista, en especial al no haber condenado como se esperaba la persecución a los cristianos en ese país. Pero claro que hubo otras polémicas, muchas para ser sinceros. Nada ha sido blanco o negro en el pontificado de Francisco I. Por el contrario, el balance da como resultado un inquietante gris, ya que ha atendido a ciertos reclamos históricos hechos al Vaticano, como el manejo de las finanzas. Francisco se comprometió a ordenar las cuentas y a enfrentarse a la corrupción interna, pero aún esto causó controversias. En 2021, el juicio del cardenal Angelo Becciu por presunta malversación de fondos mostró divisiones dentro de la curia romana. Al parecer, los tiempos convulsos y sus cambios de paradigma ponían al Papa en aprietos cada vez que tomaba una decisión. Pero el hecho de no plantar cara a los sucesos de la más rabiosa actualidad no era una opción mejor. Y una prueba de ello fue su negativa a condenar directamente a Rusia y a su presidente Vladimir Putin por la invasión al territorio ucraniano,
Su afirmación de que la OTAN pudo haber provocado a Rusia generó controversia en el contexto del conflicto. Francisco fue una figura polarizadora dentro y fuera de la Iglesia, con defensores que veían su papado como un intento de modernización y críticos que lo acusaban de debilitar la doctrina tradicional. Por ejemplo, restringió la celebración de la misa en latín, lo que causó un gran malestar en los sectores más conservadores. También se ha enfrentado con cardenales y obispos que han cuestionado su liderazgo, como el arzobispo Carlo María Vigano, quien llegó a acusarlo de encubrir abusos y que acabó por ser excomulgado. Tantas batallas dadas en tantos frentes podían agotar a hombres mucho más jóvenes que Francisco. A pesar de intentar mantenerse en sus funciones hasta el último momento, sus fuerzas empezaron a decaer y tuvo que continuar con sus tareas en silla de rueda. Parecía que nada podía alejarlo de su rebaño, pero a sus 88 años las fuerzas lo abandonaron. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Francisco I fue diagnosticado con una neumonía bilateral, precisamente la única enfermedad a la que debía temer desde su juventud. El 18 de febrero el diagnóstico se extendió. Los informes médicos indicaron que además de la neumonía, el pontífice presentaba bronquitis asmática. Se le administraron antibióticos y corticoides como parte del tratamiento, lo que logró estabilizar el cuadro, pero no se observó una mejoría notable. El 22 de febrero el estado de salud del Papa se agravó. Sufrió una crisis respiratoria asmática prolongada que requirió la aplicación de oxígeno de alto flujo. Además, los análisis de sangre revelaron trombocitopenia y anemia, lo que hizo necesaria la administración de transfusiones sanguíneas. Para entonces, ya era de público conocimiento que el Papa había dejado una carta de renuncia, previendo que la enfermedad le impidiera seguir con sus funciones, algo que finalmente ocurriría. Francisco I tuvo que enfrentar los convulsos cambios del milenio y se vio ante el desafío de conformar a propios y ajenos, en una era donde los cambios y las transformaciones no parecen ser amables ni progresivas. Para muchos fue un digno representante de la Iglesia y abrió un camino de esperanza para quienes todavía buscan el cobijo de la palabra de Dios. Para otros, fue un reformador que no supo mantener la ecuanimidad que debía caracterizar a la fe cristiana. Lo cierto es que de una manera o de otra, ni la Iglesia ni el mundo volverán a ser los mismos después de su paso por esta tierra.